Buenos días, amados hermanos de la comunidad Yeshua Metsudah. Pues ustedes me conocen, y para los que no me conocen, que de repente se están conectando por primera vez, mi nombre es Abraham Morales, soy saquén anciano de esta asamblea, de esta comunidad israelita Yeshua Metsudah. Hoy es el último día de la fiesta de panes sin levadura, este grupo de fiestas que se le llama Pesaj. Hoy es el séptimo día. Al ocultarse el sol, pues ya culminamos el ciclo de fiestas y ya se puede empezar a comer levadura, no hay ningún problema. Pero todavía no ha terminado este día, este Mikra Kodesh, así que tenemos dos servicios. Tenemos este servicio ahora en la mañana y a las 5 de la tarde vamos a tener no tanto un servicio, sino una enseñanza, ya para culminar y entonces despedir con los hermanos este séptimo día de fiesta. El tema que vamos a dar hoy es Yahoshua, la primicia. Recuerden, amados hermanos, que esta comunidad Yeshua Metsudah nos pueden contactar en internet como Fortaleza, con Z, fortaleza ds.net. Ahí se puede inscribir en el boletín, ahí nos puede escribir, llenar el formulario, nos puede hacer preguntas, se puede incluir dentro del grupo para que reciba las notificaciones, los eventos que tenemos semanalmente, y estén atentos a todo lo que gracias al Padre, pues la comunidad tiene preparado para la edificación del cuerpo de nuestro Mesías. En YouTube nos pueden encontrar como Yeshua Metsudah. Ahí tenemos, ahí cuando si entran, se pueden inscribir, le dan like, se suscriben. Ahí tenemos temas en audios, en videos, enseñanzas desde lo más básico hasta lo más pesado en cuanto al conocimiento escritural. Los invitamos, amados, a que nos vayamos limpiando, vayamos estudiando, vayamos aprendiendo, vayamos creciendo maduramente en conocimiento para poder así ayudar a tantas personas que necesitan de verdad, que necesitan ser rescatadas. Personas que no están teniendo, no están teniendo conocimiento, no están encontrando pastos en sus iglesias, y la finalidad de esta comunidad Yeshua Metsudah es eso, poder ayudarlos a todos a través del estudio, de la enseñanza, del conocimiento. Eso es muy, pero muy importante. También tenemos nuestra página en Facebook, nos pueden encontrar como comunidad Yeshua Metsudah. Ahí tenemos, pasamos las enseñanzas en vivo, siempre están todas grabadas allí. También tenemos un hermoso compartir. Usted también puede hacer sus preguntas a través de la comunidad, y con mucho gusto, pues los ancianos estaremos siempre atentos para ayudarles y contestarles sus preguntas. Y si no sabemos contestarles, pues simple y sencillamente estudiaremos con ustedes para llegar a la respuesta, siempre utilizando la escritura, la Torá, siempre entendiendo que hay un contexto histórico, hay un contexto cultural que debemos siempre tener en cuenta. Y para eso, amados hermanos, pues los invito a que visiten todas nuestras páginas y conozcan parte de todo ello, que eso todo es parte de un compendio para poder entender en contexto las Sagradas Escrituras, desde el inicio hasta nuestro Mesías Yahoshua y hasta nuestros tiempos. Así que la enseñanza de hoy, del memorial de fiestas de Yahweh, del séptimo día de fiesta, es Yahoshua, la primicia. Vamos a hacer una oración antes de empezar. Baruch atah Adonai Yahweh Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol chani benatam lanu et torato. Baruch atah Adonai Yahweh noten hatorah. Bendito eres tú, soberano Yahweh, nuestro poderoso Rey del universo, que nos has elegido de entre todas las naciones y nos has dado tu bendita Torah. Bendito eres tú, soberano Yahweh, que da la Torah. Amén de amén. Te damos muchas gracias, Padre. Tú eres bueno, muy bueno. Gracias. Gracias por la vida. Gracias por los hermanos. Gracias por la comunidad. Gracias por habernos sacado de entre las naciones y traernos a tu bendita voluntad. Te damos muchas gracias.
Yahoshua, la primicia. Amados hermanos, hoy estamos celebrando Bikurim, la fiesta de las primicias o la fiesta de los primeros frutos. Y hay un principio y hay un patrón específico para la palabra del Eterno Yahweh que son básicos y que son fundamentales para que la manifestación de las promesas y la provisión de nuestro Padre Todopoderoso Yahweh ocurra en nuestras vidas. Muy bien. Conocido en hebreo como Yom HaBikurim, la fiesta de las primicias que celebra y reconoce la mano de Elohim de bendición y provisión sobre su pueblo. La ofrenda de primicias es vista tan temprano como en los tiempos de Caín y de Abel. Muy bien. Vamos a leer este pasaje, amado Amos, si me ayuda, por favor. Y Abel, por su parte, trajo lo más selecto de las primicias de su rebaño. Yahweh le prestó atención a Abel y su ofrenda. Bereshit Génesis 4:4. Amén. Toda Arabá. Muchas gracias, amado Amos. La raíz hebrea para primicias significa una promesa por venir y comparte la misma raíz, Bejor, como la palabra que significa primogénito. El 15 de Aviv da inicio a la fiesta de los panes sin levadura, el cual es una gran ocasión sagrada, es un Mikra Kodesh, es una fiesta para Yahweh que dura 7 días. El día siguiente al Shabbat semanal, después del memorial de Pesach, es llamado la fiesta de primicias. Y eso lo vemos en Vayikra, Levítico, capítulo 23, los versos 10 al 11. Por favor, me ayudan con este pasaje. Háblale al pueblo israelita y dile: cuando entren a la tierra que les estoy dando y cosechen su producto, deberán traer el primer manojo de su cosecha al sacerdote. Él elevará el manojo delante de Yahweh para que sea aceptado en favor de ustedes. El sacerdote lo elevará en el día después del Shabbat. Muchas gracias, amado hermano. Aquí vemos una foto del sacerdote cuando ya cortó en la gavilla. Ahora más tarde vamos a hablar de ese tema, porque les tenemos una sorpresita al final. Y ahí pues la está presentando, pero todavía no es el momento de la preparación para la mañana del día después del Shabbat, ¿no? Entonces, la fiesta de las primicias se encuentra en Levítico, Vayikra 23, 9 al 14. Y como está escrito, pasaje largo, pero importante que lo leamos. ¿Me ayudan, por favor? Vayikra, Levíticos 23, 9 al 14. Yahweh le habló a Moshe diciendo: háblale al pueblo israelita y dile: cuando ustedes entren a la tierra que les estoy dando y cosechen su producto, deberán traer el primer manojo de su cosecha al sacerdote. Él elevará el manojo delante de Yahweh para que sea aceptado en favor de ustedes. El sacerdote lo elevará en el día después del Shabbat. En el día en que eleven el manojo, presentarán como ofrenda quemada para Yahweh un cordero de 1 año sin tacha. La ofrenda de comida con él será de 2 décimas de medida de harina selecta mezclada con aceite, una ofrenda encendida de olor grato para Yahweh, y la libación que va con ella será de vino, 1/4 de hin, hasta ese mismo día, hasta que hayan traído la ofrenda de su Elohim. No deberán comer pan, ni grano tostado, ni espigas nuevas. Es una ley perpetua a través de los siglos en todos sus establecimientos. Amén. Muchas gracias, amado hermano. Entendimiento de la ceremonia de la fiesta. La celebración se realizaba de esta manera: cuando la cebada y el trigo estaban listos para ser cosechados.
los participantes tomaban una sola gavilla de la cosecha y la llevaban delante del Cohen, el sacerdote. La gavilla recibía el nombre de la gavilla de los primeros frutos. El sacerdote entonces la tomaba y la mecía delante de Yahweh en su casa. Esto debía hacerse el día después del Shabbat. También debían presentarse las demás ofrendas prescritas junto con la gavilla. La gavilla de primeros frutos en la Torá. Elohim mandó al pueblo que presentara una gavilla de la cosecha. En Levítico 23:10 lo podemos ver. Si me ayudan con el pasaje. Háblale al pueblo israelita y dile, cuando ustedes entren a la tierra que les estoy dando y cosechen su producto, deberán traer el primer manojo de su cosecha al sacerdote. Levítico 23:10. Entonces, la palabra hebrea para gavilla es homer, y un homer se define como una unidad de medida de productos secos con un contenido de una décima parte de un efa, equivalente o cerca a 1.300 gramos. Recordemos que Elohim ordenó al pueblo que se presentara 3 veces al año en Jerusalén para celebrar la fiesta de Pesaj, la fiesta de Shavuot, Pentecostés y la fiesta de Sukkot o cabañas. Estas 3 fiestas son fiestas agrícolas de cosechas. Pesaj es en la cosecha de cebada. Shavuot es en la cosecha del trigo. Ambas fiestas se celebran en la vendimia de los primeros frutos, antes de la última gran cosecha que había de venir al final del año durante la fiesta de Sukkot, que es la cosecha de las frutas. Aquí podemos ver la cebada, Pesaj, el trigo, Shavuot y los frutos de Sukkot, el etrog. La cosecha representa a todos aquellos que ponen su fe, su emuná y confianza en el Mesías Yahoshua. ¿Me ayudan con este pasaje, por favor? Mateo 13:39. El enemigo que la sembró es el acusador. La cosecha es el fin del mundo y los cosechadores son los mensajeros. Amén. Aleluya. También decía lo siguiente. Así es el reino de Yahweh, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de día, y la semilla germina y crece sin que él sepa cómo, porque la tierra da fruto por sí misma. Primero el tallito, luego la espiga, y después el grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida el hombre mete la hoz, porque ha llegado la cosecha. Mordejai, Marcos 4:26-29. Gracias, amado hermano. También decía lo siguiente en Apocalipsis 14:14-16. Y miré y vi una nube blanca, y sobre la nube estaba sentado uno semejante al Hijo de Hombre. Tenía en su cabeza una corona de oro, y en su mano una hoz afilada. Y otro mensajero salió del templo, gritando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y cosecha, porque ha llegado la hora de cosechar, pues el producto de la tierra está maduro. Y el que estaba sentado sobre la nube lanzó su hoz sobre la tierra, y la tierra quedó cosechada. Amén. Muchas gracias. También sucedió que una vez Joseph tuvo un sueño. Voy a leerlo. Una vez Joseph tuvo un sueño que les contó a sus hermanos, y ellos lo odiaron aún más. Les dijo: oigan este sueño que tuve. Nosotros estábamos atando manojos en el campo cuando de pronto
mi manojo se levantó y quedó derecho. Entonces los manojos de ustedes se reunieron alrededor del mío y se postraron. Sus hermanos respondieron: ¿quieres decir que vas a reinar sobre nosotros? ¿Que vas a tener dominio sobre nosotros? Y lo odiaron aún más por lo que decía sobre sus sueños. Tuvo otro sueño y se lo contó a sus hermanos diciendo: miren, he tenido otro sueño, y esta vez el sol, la luna y 11 estrellas se postraban delante de mí. Y cuando se lo contó a su padre y a sus hermanos, su padre lo regañó. Le dijo: ¿qué clase de sueño es ese que has tenido? ¿Es que vamos a venir yo, tu madre y tus hermanos a postrarnos hasta el suelo delante de ti? Así que sus hermanos se enojaron con él y su padre se quedó pensando en el asunto. Aleluya. Amén. Bereshit 37, versos 5 al 11. Interesante este sueño, ¿verdad? Espiritualmente, una gavilla representa a las personas que han aceptado al Mesías en sus corazones. La nación de Israel estaba familiarizada con el concepto de los primeros frutos y el primogénito. Las primicias o primeros frutos siempre eran los mejores, los primeros y los escogidos de la cosecha que estaba por venir. La primicia eran consagradas ante Yahweh. El concepto de las primicias o el primogénito constituyen un tema principal en la Torá. Todo sobre la tierra, tanto hombre como bestia, era presentado ante Yahweh como primicia de él. Primero, el primogénito, tanto de hombre como de bestia, era apartado y consagrado y presentado a Yahweh. Eso lo podemos encontrar en Shemot, Éxodo, capítulos 13 al 22 y Éxodo, capítulo 22, 29. Si me ayuda, amado hermano. Conságrame todo primogénito, hombre o bestia, el primer fruto de todo vientre entre los israelitas es mío. ¿Me ayuda con el siguiente pasaje? No retendrás lo mejor del primer producto de tus lagares. Me darás el primogénito de entre tus hijos. Harás lo mismo con tu ganado y tus rebaños. 7 días se quedará con su madre. Al 8º día me lo darás. Aleluya. Las primicias o primeros frutos de toda la tierra eran presentados a Yahweh ante su altar en exaltación y acción de gracias. Un poquito largo el pasaje, no sé si lo puede leer, Amosía. Amén. Devarim, Deuteronomio 26, del 1 al 19. Cuando entres en la tierra que Yahweh tu Elohim te está dando como herencia, y la poseas y te establezcas en ella, deberás tomar parte de cada primicia del suelo que coseches de la tierra que Yahweh tu Elohim te está dando, y deberás ponerla en una canasta e ir al lugar donde Yahweh tu Elohim escoja poner su nombre. Deberás ir al sacerdote a cargo en ese tiempo y decirle: reconozco hoy delante de Yahweh tu Elohim que he entrado en la tierra que Yahweh juró a nuestros padres que nos asignaría. El sacerdote tomará la canasta de tus manos y la colocará frente al altar de Yahweh tu Elohim. Tú entonces recitarás lo siguiente delante de Yahweh tu Elohim. Mi padre fue un aramita errante que emigró a Misraim con escasas personas y se quedó allá, pero allí llegó a ser una nación muy grande y numerosa. Los misritas nos trataron duramente y nos oprimieron, nos impusieron trabajos pesados. Nosotros clamamos a Yahweh, el Elohim de nuestros padres, y Yahweh escuchó nuestro ruego y vio nuestro aprieto, nuestra miseria y nuestra opresión. Yahweh nos libertó de Misraim con mano fuerte, con brazo extendido y con temible poder y con señales y portentos. Él nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, una tierra que fluye leche y miel. Por eso traigo ahora las primicias del suelo que tú,
Yahweh me has dado. Deberás dejarla delante de Yahweh tu Elohim y postrarte delante de Yahweh tu Elohim. Y deberás disfrutar junto con el levita y el extranjero en tu medio de toda la abundancia que Yahweh tu Elohim te ha concedido a ti y a tu familia. Cuando hayas apartado la 10ª parte de tu campo, en el tercer año, en el año del diezmo, y se lo hayas dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, para que coman hasta saciarse en tus poblados, deberás declarar delante de Yahweh tu Elohim: he sacado de la casa la porción consagrada y se la he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, tal como me mandaste. No he transgredido ni he descuidado ninguno de tus mandamientos. No he comido de ello mientras estuve de luto, no he sacado parte de ello estando impuro, ni he depositado nada de ello para los muertos. He obedecido a Yahweh mi Elohim. He hecho tal como me mandaste. Mira desde tu morada sagrada, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel y el suelo que nos has dado, una tierra que fluye leche y miel como juraste a nuestros padres. Yahweh tu Elohim te manda hoy a observar estas leyes y reglas. Obsérvalas fielmente con todo tu corazón y tu ser. Tú has afirmado en este día que Yahweh es tu Elohim, que andarás en sus caminos y observarás sus leyes y mandamientos y reglas y que lo obedecerás. Y Yahweh afirmó en este día que tú eres, como te prometió, su pueblo atesorado, que observará todos sus mandamientos y que él te llevará a la fama, al renombre y a la gloria por encima de todas las naciones que ha hecho, y que tú serás, como te prometió, un pueblo consagrado a Yahweh, tu Elohim. Aleluya. Aleluya. Ciertamente Yahoshua es el Kadosh de Elohim, quien fue santificado por el Padre. Yahoshua es el primogénito, el primero, el escogido, el preeminente. Él es tanto el primogénito de Elohim como la primicia para Elohim. Yahoshua es la gavilla de los primeros frutos. Los primeros frutos son profecía de resurrección del Mesías. La fiesta de las gavillas, de los primeros frutos, es profecía de la resurrección de Yahoshua. Yahoshua profetizó que resucitaría 3 días y 3 noches luego de haber sido ejecutado en el madero, y dado que Yahoshua fue ejecutado en el madero el día de Pesaj, el 14 de Aviv, y resucitó de los muertos 3 días y 3 noches luego de haber sido muerto, se puede afirmar que Yahoshua resucitó el día 17 de Aviv, al final del Shabbat, comenzando el día de la fiesta de las primicias. Esta cayó el día después del Shabbat semanal durante la semana de la fiesta de los panes sin levaduras. De hecho, Yahoshua ha llamado la primicia de aquellos que han resucitado de los muertos. ¿Me ayudan, por favor? Mas ahora Mashiach ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Mashiach todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Mashiach la primicia, luego los que son de Mashiach en su venida. Primera de Corintios 15, del 20 al 23. Muchas gracias, muchas gracias. Yahoshua regresará a la tierra en su segunda venida como rey de toda la tierra. En esa oportunidad también traerá consigo a las gavillas, es decir, a aquellos que crean que Yahoshua es el Mesías. Los 144,000 testigos israelitas que den testimonio de Yahoshua durante los dolores de parto del Mesías, también conocidos como la tribulación, serán las primicias para Elohim durante esos tiempos. Para el tiempo de nuestro Mesías Yahoshua, los sacerdotes de Jerusalén tenían un ritual de presentación de este Homer
o gavilla. En la Mishnah, la colección de leyes y tradiciones judías, se describe la ceremonia del corte y la preparación de la gavilla que hacían los antiguos sacerdotes. Primero, el 15 de Aviv, después de comer el cordero, los mensajeros de la corte salían y ataban las espigas de grano en gavillas para facilitar así el corte. Luego, después del Shabbat semanal, el sacerdote, con su hoz en la mano, junto a la gavilla escogida y atada, preguntaban a quienes le acompañaban: ¿se ha puesto el sol? Esto con el fin de estar seguros que habían terminado Shabbat, ya que en Shabbat era prohibido meter la hoz entre el cultivo. Si ellos le respondían sí, entonces volvía a preguntar: ¿segaré? Y si le respondían ciega, de inmediato cortaban el grano atado en gavillas. El cortar la gavilla o el cortar la gavilla era símbolo de la resurrección, pues se desprendía de este mundo. Es decir, que en ese momento, cuando cortaban la gavilla, Yahoshua se había levantado de entre los muertos. De ahí era llevada la gavilla escogida y dejada lista para ser presentada al momento de la salida del sol. Y ahora en un rato vamos a ver unas imágenes de todo el proceso desde el corte de la gavilla, porque todo esto se hacía al ocultarse el sol del Shabbat. Todo esto se hacía. Era todo un proceso elaborado hasta tener lista la presentación del homer, de la gavilla, perdón, ya preparada. Ya todos los granos tostados con aceite y todo lo demás, eso lo vamos a ver en un ratito y van a ver qué interesante. Muy interesante todo eso. De ahí llevaba la gavilla escogida y dejaba lista para ser presentada al momento de la salida del sol al amanecer. En cuanto a Yahoshua, describe el momento en que iba a ser presentado ante el Padre eterno. Cuando el sol empezaba a despuntar, el sacerdote tomaba la gavilla que había sido cortada y la ondeaba o mecía de arriba hacia abajo. La palabra ondear o mecer se traduce al hebreo como nuf, que era un movimiento que se hacía de abajo hacia arriba y de nuevo hacia abajo. Era una presentación de ser llevada de esta tierra y ser presentada en el cielo como una ofrenda aceptable a Elohim, para bajar nuevamente como un don de Elohim. Esto se hacía, como bien hemos leído, el día siguiente del Shabbat, es decir, el primer día de la semana. De ahí entendemos entonces lo narrado en Juan 21. ¿Me ayudan, por favor? El primer día de la semana, Miriam de Magdala llegó al sepulcro muy temprano, pues aún estaba oscuro, y vio que la piedra del sepulcro había sido quitada. Yohanan, Juan 21. Yahoshua le dijo: no me toque, pues aún no he subido ante el Padre, pero ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre, que es el Padre de ustedes, a mi Elohim, que es el Elohim de ustedes. Miriam de Magdala fue a dar las nuevas a los discípulos: he visto al Maestro, y les manifestó las cosas que le había dicho. Yohanan, Juan 20, 17 al 18. Gracias, amado hermano Moshiach. Muchas gracias. Cuando aún era oscuro, la gavilla principal que había sido cortada no había sido presentada ante Elohim, pues solo se hacía cuando salía el sol. Como esa gavilla era tipo de Yahoshua,
Por eso le dice a Miriam que no lo toque, pues aún no había sido presentado ante el Padre. Okay, aquí lo vemos. Yahoshua le dijo, no me toques, suéltame, pues aún no he subido ante el Padre. Esto es bien importante que se entienda. Miren, amados, el capítulo 20 del Evangelio de Juan es la clave para entender el cumplimiento en el Mesías de estos detalles. Porque muchos preguntan, ¿por qué el Mesías le dijo a Miriam de esa manera tan fuerte? No me toques, suéltame. ¿No ves que aún no he subido al Padre? Pero no han entendido que la gavilla, que es tipo de Mashiach, se presentaba de día. Y ahí había un tema de contaminación ritual. Por eso él le dice a Miriam que no lo tocara en ese momento. Entonces, esto nos indica claramente que nuestro Mesías, al no haber subido, era porque era de noche. Porque como él es tipo de ofrenda de Bikurim, esta ofrenda se presentaba siempre de día. Siempre de día. O sea, que cuando el sacerdote mecía la gavilla delante del Padre en el templo, en ese momento, nuestro Mesías, tal como lo dice aquí, él sube delante de la presencia de Yahweh, porque aquí lo dice, miren, aquí lo subrayamos, no he subido ante el Padre. Él sube y se presenta delante de Yahweh, pero no como gavilla de cebada, pero sí como el primer, como el primer fruto o el primer ser humano, en este caso, con un cuerpo glorificado. Entonces se convierte en primicia de los que han de recibir ese galardón. Y hacia allá todos estamos apuntando. Por eso aquí estamos corriendo una carrera en la fe para obtener ese galardón que nuestro Mesías obtuvo en ese momento. Ahora, muy importante que se entienda, porque esto es claro, pero para poder entender estos pequeños detalles, debemos de conocer la Torá. Si no conocemos la Torá, entonces vamos a cometer errores, como el decir, por ejemplo, que nuestro Mesías es un ser espiritual, o es un Dios más en el cielo, un ejemplo, o es un espíritu super ultra divino, pero eso no es así. Nuestro Mesías, claramente, según este pasaje y según la Torá, es un ser humano con un cuerpo glorificado. Es el Bikurim, el Bikur, tiene el galardón. O sea, que en el cielo no ha subido ningún ser humano con cuerpo mortal ninguno. Esto nos demuestra que por ejemplo, Enoch y Elías, ellos no están en el cielo, porque ellos no han recibido este galardón. Ellos no han recibido el cuerpo transformado, porque la primicia es del Mesías. Por eso es importante que el Mesías se tenía que hacer hombre, 100% hombre, totalmente humano, para luego morir, porque él murió como ser humano, y después resucitar. Y para eso hemos citado todo lo que se hacía en la recolección y el corte de la gavilla al ponerse el sol, porque todo eso es una representación de la resurrección. Entonces, él obtiene ese cuerpo glorificado y en su tiempo establecido de día, él se presenta delante del Padre. Eso es algo simultáneo. Mientras el Cohen mecía la gavilla, él se estaba presentando, dando así cumplimiento profético a qué cosa, a la fiesta, porque las fiestas son sombras, los sacrificios son sombras de lo que él ha cumplido. Y que todo esto es bien importante que se tenga claro. Así que obviamente cuando salió el sol y el sacerdote presentaba la gavilla principal de ese momento, entonces Yahoshua fue presentado
ante el Padre, como esa primicia, pero del primer ser humano con un cuerpo glorificado. Y hacia allá vamos nosotros. Entendemos entonces que Yahoshua resucitó en el momento que se cortaba el homero la gavilla y que subió ante el Padre en el instante que el homero gavilla era ondeado, y esto se hacía de día. Eso quiere decir que Yahoshua es la primicia de la cosecha de cebada, o sea que le da cumplimiento completo a esta sombra o a esta fiesta. Eso es bien importante, mis amados hermanos. Esto quiere decir que, número uno, Yahoshua es el primogénito de Miriam. Esto lo podemos encontrar en Mateo capítulo 1, versos 23 al 25. También que Yahoshua es el primogénito del Elohim Padre. Eso lo encontramos en Hebreos capítulo 1, verso 6. Yahoshua es el primogénito de toda la creación. Colosenses 1, verso 15. Yahoshua es el primogénito de entre los muertos. Apocalipsis 1:5. Yahoshua es el primogénito de muchos hermanos. Romillín, Romanos 8:29. Yahoshua es la primicia de los resucitados. Corintillín Aleph, 1 Corintios 15, versos 20 al 23. Yahoshua es el principio de la creación de Elohim, el protótocos. Hitgalud, Apocalipsis, capítulo 3, verso 14. Yahoshua es el preeminente. Colosenses 1, verso 18. Yahoshua es el Aleph y la Taf, el primero, el último, el alfa y el omega en griego. Apocalipsis 1, verso 8. Bueno, mis amados hermanos, hasta aquí damos por finalizada esta hermosa enseñanza tan importante que se tenga clara. Como les dije, no profundizamos porque ya ayer en el tema de primicias y la cuenta del Homer se profundizó hasta lo más hondo de este tema. Hoy simplemente es mostrando cómo nuestro Mesías cumple a cabalidad con este requisito. Ahora, la sorpresa que le tenemos es directamente desde el Instituto del Templo, nada más y nada menos que el proceso de elaboración desde que se oculta el sol del Shabbat de esa semana, desde la recolección de la gavilla y todo el proceso hasta que se convertía en la ofrenda. Como les digo, esta información la obtenemos del Instituto del Templo. Ok, empezamos con la cosecha de cebada. El día después del Shabbat, la cebada que se utilizará en la ofrenda del Homer se cosechó en un gran evento público. Todos los habitantes de las aldeas que rodean a Jerusalén saldrían a participar en la alegre ocasión. Y este cuadro, amados hermanos, es importante que se entienda. Aquí el sol ya se ocultó, está ocultándose ya prácticamente. Y entonces en ese momento, el sacerdote, junto con las demás personas, van y hacen el corte de la gavilla que ya estaba amarrada. Aquí la vemos, miren, aquí está la gavilla, está amarrada. Ellos entonces hacen estas preguntas que leímos hace un rato, ¿verdad? Y entonces, y estas preguntas, como leímos hace un rato, eran importantes que se hicieran porque no se podía meter a voz en mientras estuviesen todavía
en el Shabbat. Así que estas preguntas eran como, digámoslo así, preguntas de seguridad. Entonces ahí el sacerdote preguntaba, ¿no? ¿Se ha puesto el sol? Y las personas respondían, sí. Entonces volví y preguntaba, ¿segaré? Aquí vemos al sacerdote, ¿ves? Gritando todo eso, ¿segaré? Y las personas respondían, ciega. Y de inmediato se cortaba el grano atado en gavillas, que aquí lo vemos, ¿lo ven? Aquí está atado en gavillas. Les digo, todo esto lo estamos tomando del Instituto del Templo. Muy bien. Ahora tenemos el segundo proceso. Tamizar o moler en un grano no tan delgado, un poco grueso, esa gavilla. Dice, después de completar la cosecha, los coanim, sacerdotes, llevaban cestas llenas de cebada al lado este del patio interior del templo. Allí el grano recién madurado fue batido, tostado y tamizado en 13 tamices. Un pañuelo de harina se quemó sobre el altar y el resto fue comido por los Kohanim. Interesante esto. Miren todo el proceso que se hacía desde el ocultarse el sol del Shabbat hasta el producto final. Esto es bien interesante. Ahora, se mezclaba con aceite de oliva y con incienso. La Torá establece que la primera ofrenda de grano debe consistir en granos de cebada fresca, tostados en una sartén perforada y luego molidos en una harina gruesa. Debes ponerle aceite de oliva e incienso. Esto lo encontramos ¿dónde? Esa instrucción está en Levítico capítulo 2, verso 15. Muy bien. Una vez ya todo estaba mezclado y listo, entonces ya el sol había salido. Pues era un proceso que tomaba tiempo. Ya el sol había salido y entonces el sacerdote mecía o agitaba, ¿qué cosa? Ya la gavilla ya preparada con todo lo que hemos visto. Entonces, a continuación, el Cohen debe agitar el Homer ante Yahweh. 23:11. Esto se hizo frente a la esquina noreste del altar, el Cohen mirando hacia el oeste. El puñado de ofrendas. El paso final de la ofrenda del Homer consistía en que el Cohen sacaba un puñado de harina de la mezcla de harina, lo colocaba en el fuego sobre el altar. A esto siguió la presentación de un solo cordero como holocausto. A partir de este momento se podrá comer el grano de la nueva cosecha. La base del altar. Después de agitar el sacerdote el Homer en la esquina noreste del altar, el Cohen presentó la primera ofrenda de grano ante la esquina suroeste del altar. Este era el procedimiento estándar para casi todas las ofrendas de comida. El grano para la venta. Después de la conclusión de la ofrenda del Homer en el patio del templo sagrado, los peregrinos que salían del templo encontrarían los mercados de Jerusalén rebosantes de productos de grano de la nueva cosecha. Oh, qué tremendo. Ahora sí, mis amados hermanos, hemos concluido la enseñanza de hoy. Esperamos haya sido de su agrado. Esperamos que hayan con esta sorpresa que les teníamos desde el Instituto del Templo, Jerusalén, poderlos haber ayudado a que comprendieran el proceso, todo el ritual, ¿verdad? Lo que representaba esa cosecha de ese Homer o de ese manojo de cebada que era tipo resurrección del Mesías.
Y mientras todo esto estaba ocurriendo en el campo, nuestro Mesías estaba resucitando, cumpliendo a cabalidad con la Torá, porque como él bien lo dijo, yo no he venido a abolir la Torá y los profetas, o como dicen las traducciones regulares, yo no he venido a abolir la ley y los profetas, he venido a darle su correcta interpretación o su fiel cumplimiento, vino a darle cumplimiento, pero en realidad él lo que vino fue a dar su correcta interpretación, a magnificar la Torá, no con explicaciones o entendimientos rabínicos, que eran muchos, pero estaban en muchos casos alejados al mandamiento, sino a dar la correcta interpretación conforme a la voluntad de nuestro Padre Yahweh.